Seguimos abordando esta controversia con la ministra de Vivienda en Uruguay, que más recientemente ha presentado su renuncia al presidente Yamandú Orsi. Justamente hay muchas aristas para debatir, por eso acá en DNews a esta hora vamos a establecer un contacto con Diego Rodríguez, quien es edil de Montevideo del Partido Nacional. Buenos días, Diego, gracias por comunicarte con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, es un gusto. Bien, por supuesto, preguntarle su postura ante esta situación que se ha presentado en Uruguay, que ha sido calificada, digamos, como la primera controversia al gobierno de Yamandú Orsi. Sí, la verdad que es un hecho lamentable que una ministra de Estado evada impuestos tantos años, en donde solamente pagó 80 y pico de pesos en 30 y pico de años. Nos parece que es un hecho lamentable y esa parte hasta paradójico, que una ministra de Vivienda, que justamente es quien se encarga de las políticas territoriales y de viviendas de los más necesitados, de los que más necesiten, justamente que evade impuestos no era una buena cosa, no era una buena noticia, y es el primer traspié de este gobierno de Yamandú Orsi, que es un presidente que nosotros lo notamos ausente, es un presidente que hasta ahora no sabemos qué es lo que piensa al respecto, solamente por trascendidos de prensa sabemos que la ministra Cairo ya era insostenible su situación, presentó la renuncia al presidente Orsi, pero tampoco sabemos qué piensa el presidente Orsi, si la acepta o no. Todos creemos que sí, por trascendidos de prensa se ha manifestado que así será, pero bueno, es un hecho que lamentablemente somos noticia a nivel latinoamericano y en algunos portales del mundo, justamente porque una ministra de Vivienda evadió impuestos que debería haber pago, como la contribución inmobiliaria, primaria, etcétera, en un terreno irregular que nosotros creemos que, bueno, que es la primer traspié de un gobierno que nos lleva más de 50 días, ya vemos que, bueno, que deja mucho que decir y vamos a ver en qué manos queda la política de Estado respecto a la vivienda en Uruguay. Sí, Diego, sobre todo tratándose de la ironía, ¿no? Que es ministra de Vivienda y justamente tenía tantas viviendas sin declarar y tantos años sin pagar impuestos en torno a esto. La pregunta es, ¿se quedará como una controversia, se quedará como un traspié en el gobierno actual o se va a proceder hasta llegar a instancias legales y que haya alguna suerte de castigo que deba tener esta ahora exministra, si es que se le acepta la renuncia? Sí, bueno, ante esa pregunta que es muy buena, la ex ministra, en este caso Cairo, asumiría su banca como diputada. Y en Uruguay los diputados y los senadores tienen fueros parlamentarios. Por lo tanto, si se le llevara a la justicia, se podría amparar en los fueros Cecilia Cairo. Y por lo tanto, no tendría efecto una denuncia mayor. Acá lo que queda claro y hay que decirle a todos los televidentes es que la ministra Cairo del Frente Amplio, electa por el presidente Orsi, del Frente Amplio, lo que hizo fue evadir impuestos. Y bueno, y muchas veces vemos que hasta se romantiza por parte de la izquierda el ser evasor, porque Claro. ante esta noticia que quedamos todos perplejos, la verdad que es muy paradójico, como yo bien le decía, todos los compañeros de su sector, en este caso el Movimiento de la Partición Popular, para los televidentes que sepan, a quien pertenece el expresidente Mujica y el propio presidente Orsi, salieron a defenderla y a capa y espada. El propio presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, romantizando la situación y diciendo que, bueno, que Cecilia es una muy buena militante, una mujer de trabajo, madre de familia. Sí, sí, está claro, como todos nosotros. Lo único que nosotros pagamos los impuestos y nos hacemos cargo con las obligaciones como ciudadanos. La verdad que el mensaje no es para nada alentador, no es para nada bueno. Como usted bien decía, es el primer traspié de este gobierno que no lleva ni 50 días en el cargo. La verdad que nos genera muchas alarmas porque queremos saber en qué estado de situación está el resto del gabinete, por ejemplo. Habría que ver, habría que estudiar la Exactamente. situación. Y en el caso, como usted bien decía, de Cairo, acciones legales se podría perfectamente. Nosotros, como coalición republicana de gobierno, estábamos pensando la situación de hacer una interpelación, un llamado a sala, pero cae con esta renuncia de la ministra. Por lo tanto, los próximos pasos serían justamente elevar este tema a la justicia para que no quede en la nada. Pero como yo bien le decía, se puede
amparar en los fueros parlamentarios y obviamente ahí ya quedaría sin efecto una denuncia penal. Pero bueno, es un hecho para poner las barbas en remojo, para abrir los ganchos, como se dice acá en Uruguay, a efectos de estar atentos para que ningún ministro de Estado esté en una circunstancia irregular, porque debemos ser los primeros en dar el ejemplo como funcionarios públicos, como representantes del pueblo. Tenemos que estar a la altura y en este caso no se estuvo. Así es, Diego. Y mencionas algo muy importante, revisar un poco más la ficha técnica de los otros ministros o funcionarios que estén a cargo de Uruguay, ¿no? Porque tenemos entendido que esta situación con la ministra de Vivienda se dio a conocer por una investigación que hizo un programa de radio. Puede ser esto? Es decir, era algo inesperado que surgió, no sé si decirle, de la nada. Claro, correcto. El programa La Pecera, que conduce el periodista Ignacio Álvarez, fue quien dio a conocer esta noticia, que todos nos sorprendimos. La verdad que hay que felicitar al periodista y su equipo, porque justamente lo que se hizo fue periodismo del bueno y no el periodismo militante que estamos acostumbrados a ver aquí en Uruguay, muchos de sectores de izquierda. Y por lo tanto, claro, es un llamado de atención y como yo bien decía y usted también, es ilógico que el presidente no haga digamos, un scouting correcto de quienes van a ser ministros de Estado y saber, por ejemplo, que la ministra Cairo esté al día con los pagos de impuestos en materia tributaria de vivienda. Era lo mínimo, es investigar un poquito o tener un poco de sinceridad quien asume el cargo y decir, mira, la verdad que yo no estoy apta o apto para hacer este tipo de trabajo como ministro porque tengo deudas en vivienda, porque no regularicé, y si voy a ser ministro de Vivienda no queda bien. Bueno, en este caso no ocurrió, si pasaba, pasaba, y creo que ahí hay una falla grande del presidente Orsi, una falla grande del Frente Amplio, de primar lo militante, lo político por sobre lo técnico para estar a cargo de un ministerio, porque ser ministro de Estado no es ser ministro de Estado del Frente Amplio o de un partido político, se es ministro de Estado de todo el pueblo uruguayo. Por lo tanto, como yo bien le decía, hay que estar a la altura de la situación, en este caso no se estuvo, se talenteó, como decimos acá, y bueno, una gran militante, una gran compañera de años, vamos a darle el Ministerio de Vivienda. No es así. Nosotros venimos de un gobierno como el del presidente de la calle Pou, un gobierno serio, un gobierno que supo estar a la altura de la situación, con pandemia, con crisis hídrica, con una guerra internacional, y sin embargo somos ejemplo a nivel latinoamericano y a nivel mundial, con el presidente con mayor aceptación por la seriedad que tuvo. Hemos tenido, sí, muchos traspiés en lo que tiene que ver en el gobierno, pero el presidente de la calle Pou jamás dudó. Si había una duda en ese sentido, se lo expulsaba del ministerio o del cargo que ocupara. En este caso, está mucho más la presión social que se generó en torno a este hecho bochornoso, que el presidente Orsi no tuvo más remedio que dar de baja a la ministra Cairo. Si no existiera eso, seguía, y como se dice acá, siga el baile, siga el baile. Sin embargo, las cosas no son así, hay que tomarse con seriedad, se está gobernando, se quiso gobernar, se fue una elección, ganó el Frente Amplio, bueno, demuéstrenlo. Nosotros aquí estamos diciendo que hay un presidente completamente ausente, no se sabe qué piensa, no hay anuncios importantes a 50 días de gobierno, no sabemos qué está pasando, estamos transitando, vaya la redundancia, por una transición entre el gobierno de la calle Pou y Orsi, no hay medidas concretas nuevas, no se ha generado ningún anuncio, por lo tanto, no sabemos quién está gobernando. En este caso, tampoco se ha manifestado al respecto sobre una situación muy seria que es, esta ministra que cae a menos de 50 días por evasión de impuestos. La verdad que es una gran incertidumbre y recién empieza, ¿eh? Queda casi 5 años de gobierno y bueno, tendremos que estar a la altura de la situación para ser una oposición responsable, llevar adelante el tema como corresponde y trabajar muy duramente para volver a hacer gobierno en los próximos 5 años. Bien, Diego, y ya que mencionabas el gobierno anterior, quisiera consultarte por unas declaraciones que hizo el exministro del Interior, donde además decía que la polémica con la ministra de Vivienda no terminaba acá, sino que al parecer habría mentido con otra situación y se trata de su título universitario que al parecer habría obtenido en Francia y pues que en su currículum, digamos, habría colocado que se graduó en Francia de cierta universidad de una carrera que al parecer no existía en esa universidad. Si pudieras aclararnos esto y por supuesto compartir tu postura. Sí, la verdad que
es algo muy llamativo, pero también les comento que tampoco no es novedad para nosotros. También hay que recordar que el ex vicepresidente Raúl Sendic, que tuvo que renunciar por caso de peculado, primer vicepresidente en la historia del Uruguay que tuvo que renunciar por peculado, vicepresidente del Frente Amplio en el anterior gobierno, también había dicho que tenía un título de genética de la Universidad de La Habana, que no existía. Por lo tanto, también mintió con un título que no tenía. Eso está comprobado. Jamás existió esa carrera, jamás accedió a ese título universitario, por lo tanto, le mintió a todo el pueblo uruguayo diciendo que tenía un título que no tenía. Ahora resulta y parece que también Cairo estudió en una universidad de Francia con un título que esa universidad no lo dicta, no lo tiene, y por lo tanto, bueno, habrá que investigar si nuevamente otro frente amplista está mintiendo con respecto a la titularidad de, bueno, una carrera universitaria que no existe. No es el primer caso, como yo le decía, también hubo otros casos en distintos ministerios de personas que decían ser psicólogos, por ejemplo, y no lo eran. No sé, ese fetiche que tiene la izquierda uruguaya o ese sentido de inferioridad que tiene al no tener un título y decir que lo tiene. Bueno, cursó estudios en psicología. Bueno, ¿qué es eso? ¿Puedo haber hecho el primer año de universidad y haber dejado? ¿O qué, por ejemplo? Bueno, en este caso, Cairo también dice haber tenido una carrera universitaria en Francia que tenemos entendido que no existe y bueno, habrá que investigar al respecto para seguir develando esta trama que la verdad que, como bien decía el exministro Martinelli, el problema empieza en su currículum. Si le entrega al presidente Orsi un currículum, ni siquiera son capaces de estudiar y revisar si es correcto o no las cosas que se están manifestando en ese papel, bueno, Así era es. claro que esto iba a terminar no muy bien, y a las pruebas me remito. Cae la ministra justamente por evasión de impuestos y habrá que ver si tiene el título que dice tener. Así es, Diego, y habrá que revisar entonces el resto de la cartera, como bien tú lo mencionabas. Pero te agradecemos, por supuesto, por tu tiempo, por este contacto y explicarle a toda Latinoamérica la situación desde Uruguay. Gracias por estar con nosotros. Por favor, es un gusto, que pasen bien y felices Pascuas.